Hermanos, paz de Cristo. Con gran gozo los saludamos este día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si son tan amables de abrir sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Y la palabra de nuestro Señor dice así: Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Si me permiten unos minutos, hermanos, quisiera hablarles sobre el tema descanso en el Señor. Descanso en el Señor. Hermanos, no es secreto saber que cada uno de nosotros pasamos por problemas y situaciones en nuestras vidas. Problemas y situaciones que nos cargan, que nos ponen una carga muy fuerte dentro de nuestra alma y en veces físicamente. Este mundo nos cansa y nos frustra. Y por dentro, en veces dejándonos vacíos, pensando qué es lo que está pasando en nuestras vidas. En veces cometemos errores en nuestras vidas y estamos cosechando el fruto de esos errores. Y otras veces cargas y problemas nos vienen sobre nosotros que no tenemos idea de dónde vinieron. En veces dejamos que otras personas nos roben el gozo que el Señor nos ha dado. Cometemos el error de pensar que lo más que trabaje y lo más que planee, lo mejor que mi familia y yo y ustedes estarán. Unos de nosotros caemos en la mentira que lo más que trato de comprender mi situación, lo más paz que voy a tener. Sí han notado eso en veces, hermanos, que en veces cuando problemas nos vienen a nosotros, tratamos de entender dónde empezó ese problema. Empezó aquí y luego por eso pasó esto y luego por eso pasó esto. Y en veces hasta nos podemos volver un poco locos tratando de averiguar dónde empezó ese problema. Y al fin, con un lloro y un clamor, lloramos hacia el Señor y le clamamos: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no escuchas mis oraciones? Y hermano y hermana, quiero que sepan este día, no es que el Señor no está allí, es que hemos dejado el ruido de este mundo que nos quite la habilidad de poder escuchar la voz de nuestro Señor. El libro de Salmos, capítulo 127, versículo 1 al 2 nos dice: Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer el pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. ¿Qué clase de casa estamos edificando, hermanos y hermanas? ¿Estamos invitando al Señor que more sobre nuestras vidas, que more sobre nuestras familias, que more sobre nuestros problemas? ¿O estamos tratando de figurar todo con nuestro esfuerzo en vano? Hermanos, es en vano todo el esfuerzo que hacemos si el Señor no está en medio de ello. Por eso es que nos cansamos, por eso es que nos agobiamos, por eso es que nos ponemos ansiosos, porque tratamos de figurar, tratamos de hacer todo con nuestro esfuerzo y no invitamos al Señor que more en nuestras vidas. La Biblia nos habla sobre el yugo, y el yugo era un aparato donde los que obraban las tierras hace mucho tiempo usaban un yugo y con eso araban la tierra. Pero para arar la tierra, el yugo tenía que ser puesto sobre dos animales que eran la misma clase de animal, o sea, dos toros o dos bueyes. Así es como lo tenían que hacer, porque si ponían un toro con un buey, el toro se iba a llevar a ese otro animal. Tenemos que ponernos el yugo de nuestro Señor. Es decir, si alguien nos causa dolor, lo perdonamos. Si alguna persona nos decepciona, oramos por ellos. Si nuestra situación parece imposible, el Señor es nuestro refugio. Quizás financieramente estamos teniendo problemas, hermano y hermana, el Señor es nuestro proveedor. Si este día se encuentra confiando, confundido y no sabe qué hacer,
hermanos, el Señor es su sabiduría. Hermanos y hermanas, ese es el yugo de nuestro Señor Jesucristo. Que no importa qué problema, no importa qué situación, el Señor está ahí por nosotros en las Escrituras, con su presencia, con sus milagros. El Señor mora sobre nosotros porque nosotros somos sus amados. Vencemos el mal de este mundo haciendo el bien. Es mejor cargar el yugo de nuestro Señor. ¿Qué yugo está cargando usted en este día? ¿Qué yugo estamos cargando con nosotros este día? Puede ser el yugo de preocupación, el yugo de ansiedad, enojo, desánimo. Mis hermanos y hermanas, tengo buenas noticias para ustedes. Nuestro Dios nos ofrece descanso. Permítame mostrarles dos áreas de nuestras vidas que necesitamos para obtener nuestro descanso en el Señor. La primera área, el descanso requiere intimidad con Dios. El descanso requiere intimidad con Dios. El libro de Marcos capítulo 6, versículo 31 nos dice: entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Hermanos y hermanas, el descanso es algo personal. Y yo no sé de usted, hermano y hermana, pero yo no puedo confiar en alguien en quien no conozco. Yo no puedo confiar en alguien con el que no he tratado. El descanso en el Señor tiene que ser algo personal. El descanso es nomás entre usted y Dios solamente, nadie más. El descanso en el Señor es llegando a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde empieza el verdadero descanso. Hermano y hermana, el descanso es algo íntimo con Dios. ¿Y qué significa la intimidad? La definición de esa palabra es profundamente conociendo a otra persona y siendo profundamente conocido. Esa es la definición de la intimidad. El descanso íntimo es algo vulnerable. Significa que dejamos todo a los pies de nuestro Señor. Significa que confiamos en Dios y le dejamos saber todo lo que nos está pasando por lo más profundo de nuestra alma. El descanso íntimo es honesto con nuestro Dios. Aun si estamos enojados, aun si estamos desanimados, podemos ser honestos con nuestro Señor. Debemos ser respetuosos, pero podemos ser honestos con nuestro Señor y llorar y clamarle y decirle lo que nos pasa. Podemos encontrar paz en nuestro Señor sabiendo que podemos ser honestos. El libro de Salmos capítulo 4 versículo 8 nos dice: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El descanso íntimo es sabiendo que nuestra confianza viene solamente de nuestro Señor Jesucristo. La intimidad con el Señor nos ayuda a ver cómo de veras están las cosas. Es decir, cuando tenemos intimidad con el Señor, Él nos va a mostrar cosas de nosotros. Y si somos humildes, vamos a aceptar esas cosas y vamos a esforzarnos para hacer ese cambio, para obtener ese descanso. La intimidad con el Señor nos ayuda a aceptar lo que el Señor nos muestra de nosotros mismos. Número 2, hermanos. El descanso con el Señor requiere confiar en Dios. El libro de Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7 nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hermano y hermana, el descanso en el Señor no significa que el Señor milagrosamente le va a quitar todos sus problemas que tiene, que le va a quitar todas sus situaciones. Eso no es descanso en el Señor. El descanso significa que aprendemos a descansar en Él aún en nuestra tormenta, aún con nuestros problemas. El apóstol Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento encadenado. Imagínense, hermanos, él escribió la mayoría del Nuevo Testamento en cadenas, pero cuando leemos sus palabras, hablan de gozo, hablan de paz,
Hablan de que un día él iba a ver a su Señor Jesucristo. Estas no eran las palabras de un hombre que estaba cabizbajo, que estaba pensativo. Estas eran las palabras de un hombre que había encontrado su descanso en el Señor. David escribió los salmos huyendo de Saúl. Es más, el Salmo número 7, donde una de las escrituras más que usamos más para encontrar confianza en Dios, que dice, en ti pongo mi confianza. David escribió esta oración, David escribió este salmo huyendo de Saúl. Era cuando él estaba escondido en una cueva porque su vida estaba peligrada. David había encontrado su descanso en el Señor. Hermanos, los apóstoles cantaban himnos al Señor cuando estaban encarcelados, y aún así el carcelero fue salvo. Y hermanos, las cárceles antes en el Antiguo Testamento no eran como ahorita. Las cárceles antes te encadenaban como una cruz, tus pies, tus manos, y no te dejaban ir por 2, 3, 4 días. Pasaba uno hambriento, y si uno, perdonen hermanos, pero si uno tenía que hacer el baño, no te descadenaban para hacer. Ahí lo tenían que hacer. Hermanos, pero estos apóstoles aún cantaban himnos, y cuando el carcelero escuchaba esos himnos, era un testimonio del descanso que estos apóstoles tenían en el Señor. Es decir, hermanos, el descanso en el Señor no tiene nada que ver con su circunstancia. Tiene todo que ver con tener una relación íntima y confiar en nuestro Señor Jesucristo. Parte de nuestro descanso viene en saber que un día lo vamos a ver a Él cara a cara. El libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3 nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, el descanso en el Señor es confiando que Él va a obrar en nuestra situación, aun cuando la forma que Él obra no es la que nosotros pensábamos. El descanso en el Señor es aprender a estar satisfecho en la forma que nuestro Señor está obrando en nuestras vidas. Si estamos tratando de encontrar nuestro descanso cuando las cosas van de nuestra manera, hermano y hermana, así nunca vamos a encontrar ese descanso. El verdadero descanso es confiar que nuestro Señor está en control. Él es soberano, Él sabe todas las cosas, y nuestro Señor Jesucristo es el que está en control. Y hermanos, ya para concluir, el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27 nos dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy a ustedes. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Hermanos, la paz que este mundo ofrece es paz en el trabajo, en los empleos, en doctores, en el gobierno, en el dinero. Es la paz en sí mismo. Esa es la paz que este mundo ofrece. Pero la paz que nuestro Señor Jesucristo ofrece es paz en sí mismo. Es paz en saber que Él es Dios, que Él es todopoderoso, que Él todo lo sabe y que Él está en sumamente control. Esa es la paz que nuestro Señor nos ofrece. La paz en Él. La paz y descanso de saber que no es de nosotros tratar de averiguar todo lo que nos pasa en nuestras vidas, sino confiar en nuestro Señor. En este mundo caído, ¿puede usted reconocer la voz de Dios? El descanso en el Señor le ayudará a escuchar la voz de Dios claramente. Es posible descansar cuando aún existen problemas en nuestras vidas. Ese es un regalo que nuestro Señor nos da. Hermanos, el descanso es saber que nuestro Señor nos ama, que nuestro Señor murió por nosotros y que Él está en control. Vayamos ante el trono de nuestro Señor en oración. Padre nuestro, venimos ante tu trono este día. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a ver esas áreas de nuestras vidas donde hemos puesto nuestra confianza, que no tiene nada que ver contigo, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, a escuchar tu voz, Señor, para que tú puedas morar en nuestras vidas, Señor. Para que esas cargas, Señor, que nos turben por dentro, las podemos dejar a tus pies, para que tu bello descanso more sobre nosotros. Y te daremos a ti toda la honra y toda la gloria en este día. En tu santo nombre te pedimos. Amén.
Hermanos, mi deseo es que el Señor los bendiga.